¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes, abrimos el espacio para hablar sobre los hacedores, las formas, las expresiones de este renglón que es muy amplio que llamamos la cultura. Para abonar en su temporalidad, en el momento que marca su creación y repensar lo que lo hace, lo integra, lo rodea y lo contextualiza, a un producto gastronómico y cultural como es el chile en nogada, hoy está presente la investigadora, coleccionista, escritora y cocinera Lilia Martínez. Con fuentes como el Archivo Municipal, la Biblioteca Palafoxiana, la Fototeca Lorenzo Becerril que ella misma fundó, así como su propio proyecto de escritura digital Los Cinco Fuegos, Lilia Martínez puede y gusta hablar de las historias que rodean a este platillo, considerado parte de la identidad culinaria de Puebla. La primera referencia de Puebla, tal y como se le reconoce ahora, es encontrada por la investigadora en un recetario manuscrito cuya autora fue Amparo Gómez y data de 1928. A partir de esa fecha, atrás y delante de ella, se podría hablar de su concepción y su guiso, si salió de las lumbres de las monjas de Santa Mónica para el gusto de Agustín de Iturbide, si se cocinaba en las cocinas poblanas, si su ingrediente vital es la historia o la anécdota, o si su gusto es cambiante. A partir de ahí, maestra, y como primera pregunta para abrir esta conversación que gira en torno al chile poblano, un producto que imaginamos, degustamos, que está, digamos, en el ambiente, ¿cómo es la anatomía del chile en nogada? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué ha prevalecido? ¿Por qué vale la pena saborearlo, maestra? Buenas tardes. Muy bien, pues muchas gracias, querida Paula, de estar contigo en este interesante programa. Siempre me he sentido muy a gusto en tu entrevista, en tu participación de la cultura en Puebla, no solamente ciudad, sino también estado, y siempre me siento muy contenta de estar contigo. Bueno, el chile en nogada es infinito. Parecería que no hay un principio o un fin, pero finalmente hay que acotarlo. Y a partir de las investigaciones que he estado realizando, como ya mencionaste, mi contexto es que el chile en nogada es un platillo de 3 siglos. Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. ¿Cuál es la razón? Bueno, su aparición temprana la vamos a encontrar en los recetarios impresos, siglo XIX, básicamente 3 recetarios mexicanos editados en México. Estamos hablando del cocinero mexicano, el novísimo arte de cocinar y la cocinera poblana. En estos libros se van a encontrar referentes a los chiles rellenos y a la nogada. Lo que es interesante mencionar es que los chiles rellenos pueden estar o no capeados y las nogadas pueden ser de nuez o de almendra. Indistintamente se utilizan para las cebollas, para el pescado, para la gallina, para las calabacitas. Entonces ya tenemos un antecedente. Los chiles rellenos con rellenos dulces, salados, capeados o no, y la nogada realizada ya sea con nuez de Castilla, y algunos también con nuez pecana o con almendras. Al inicio del siglo XX, como bien lo mencionaste, la aparición temprana de los chiles en nogada es en los recetarios manuscritos domésticos. ¿Por qué? Porque entonces aquellas mujeres que tenían el interés en preparar los chiles en nogada han trasladado la receta del libro impreso a su recetario. Ahora ellas van a hacer adaptaciones o no en su manera de redactar, en su manera de poner observaciones acerca de las técnicas o las van a copiar tal cual. Y sí, bien decías, Amparo Gómez y el recetario de mi abuela Aurora Monterrubio de la Peña, son los recetarios en los cuales más tempranamente tengo registrada esta receta, porque entre la colección Cocina a Cinco Fuegos hay una serie de resultados.
de alguna manera se debe de ser algo que ya se venía comentando, porque para 1929 un libro que se llama Por Tierras Nacionales de Carlos de Gante va a publicar la leyenda del chile en nogada, pero va a ser una leyenda muy diferente a la que conocemos hoy. Va a hablar perdón, creo que es de 1922. Va a hablar del Chile en pasado, pero un pasado no más de un año, en el cual dice que unas damas poblanas hicieron esta preparación para algunos militares que habían quedado en Puebla después de 1821 para vivir y estar por un tiempo en Puebla. Las leyendas, que es lo interesante, lo diferente, lo atractivo, es que cuenta que estas damas poblanas la prepararon y se la llevaron a los frailes de la iglesia de San Agustín. Por la dirección de la casa que da este autor, pues ellas vivían en la contraesquina de la iglesia de San Agustín y llevan los chiles a los frailes de San Agustín. Pero por la verbena que había con motivo del 28 de agosto, Día del Santo de San Agustín, van a hacer un largo recorrido en el cual diferentes personas van a ver el platillo y les va a llamar la atención y le dicen, ¿y qué son? Ah, bueno, algo que acabo de inventar y le puse chiles en nogada. Y la misma leyenda refiere que para la noche en la verbena muchísimos puestos ya estaban ofreciendo los chiles en nogada. O sea, nosotros podemos entender que una receta tan compleja, tanto en en el haberse de los ingredientes, como en las técnicas de preparación y presentación, no es como para que ellas las llevaron por la verbena al mediodía y en la noche se estaba cocinando ya en los puestos de la verbena. Eso a mí me parece como esas historias lindas que tú sabes de algún platillo y demás, pero finalmente eso es una leyenda. Y ellas hablan de que se los ofrecieron a esta persona. Luego, más adelante, Artemio del Valle Ariste va a retomar parte de esta leyenda, pero ahora la va a componer, ahora va a hablar de doncellas o señoritas poblanas, y ahora son tres, y ahora se los van a ofrecer a tres militares integrantes de la Guardia de Agustín de Iturbide, que después se convierten en sus novios. O sea, pasamos de damas o señoritas a doncellas y novios. Después empieza la leyenda con que se los ofrecieron a Agustín de Iturbide y que los hicieron las monjas. Ahora, respecto a esta leyenda de qué convento salieron los chiles en nogada, se registra el de las monjas teresianas, de las monjas dominicas, de las monjas agustinas. O sea, ahí te das cuenta que no hay en qué sustentar una leyenda así, puesto que yo puedo decir que hasta de X conventos salieron, cuando en realidad pues yo lo desconozco, y entonces digo el que me parece más interesante, más cercano, más importante y demás. Y así es como la leyenda se va repitiendo y se va repitiendo hasta concluir en lo que se ha dicho. Ahora, se dice 200 años de la leyenda. No son 200 años de la leyenda, puesto que ya en la revisión se nota perfectamente que estos chiles no nacieron como chiles en nogada, como los conocemos hoy. Nacieron como chiles rellenos o nogadas para diferentes preparaciones. ¿Qué pasa también en el siglo XX? Por lo que digo que son los chiles de 3 siglos. Bueno, los recetarios manuscritos, es la leyenda de que son servidos a Agustín de Iturbide, es su aparición en muchísimos libros y revistas por el gran interés que este platillo preparaba. Pero también yo tenía como la duda, la inquietud, en qué momento los chiles en nogada aparecen en los restaurantes. O sea,
Estamos hablando de una receta de familia que seguramente entre muchas familias se fue creando, se fue conformando para parecer como chile en nogada. ¿En qué año, en qué casa? No lo sabemos. Pero sí me interesa ahora era saber cómo es que el chile en nogada entra al restaurante. Bueno, afortunadamente la Hemeroteca del Sol de Puebla, ustedes saben que es un periódico que inicia en 1900, el 5 de mayo de 1944 y es completa, accesible y se puede consultar. Pues me aboqué a buscar todos los años a ver en qué momento aparecía un anuncio de los chiles en nogada servidos con motivo de las fechas cercanas al día de San Agustín o en algún domingo de último mes de agosto, y fue muy interesante porque solamente encontré en los años 40 dos recetas de un restaurante que nunca había escuchado. O sea, tengo un registro de posadas, mesones, restaurantes, fondas, figones y demás. Todo el que me encuentro va a esa clasificación y ese restaurante no estaba, y es un anuncio muy chiquito que dice que el día domingo van a hacer chiles en nogada. Estamos hablando de 2 años consecutivos en la década de 1940, en los 40. Después, en los 50, va a aparecer hasta el año de 1900, ya a finales de los 50, otro anuncio de que se servirá chiles en nogada el domingo. Pero aquí lo interesante es el valor del chile en nogada como un producto de nuestra culinaria mexicana, poblana mexicana, para el turismo. ¿Cuándo es que va a aparecer ya el chile en nogada inserto en los menús? El año de 1962, que es cuando en Puebla se celebra el centenario de la batalla del 5 de mayo. Bueno, ese eco de celebración, que es en mayo, continúa en junio, julio, y en agosto ya vas a encontrar en diferentes restaurantes la aparición del chile en nogada como una riqueza más de la culinaria ofrecida en los restaurantes. A partir de ahí, 62, ya los años 60 y 70, es intermitente. No siempre va a estar en la carta de todos los restaurantes con motivo del 28 de agosto. No siempre van a ser los mismos restaurantes. Solamente puedo decir, por el número de insertos en el periódico de los restaurantes que ofrece el chile en nogada y hasta donde voy, porque no he terminado la investigación, va a ser el restaurante de la Bola Roja el que los va a ofrecer de manera casi ininterrumpida, y otro restaurante que se llamaba La Bola Roja, no, perdón, La Roca, La Roca. La Roca estaba en la 11 Sur, más o menos por el rumbo de Santiago, y después se cambió a la 15 Poniente, entre la 13 y 15 Sur. Esos van a ser los dos restaurantes que de manera más continua van a aparecer el platillo. Al mismo tiempo, en el periódico ya existen esas noticias de que llegaron los propios, los vendedores que con productos de su huerta van a estar ofreciendo la fruta de temporada, la nuez de Castilla alrededor del mercado Venustiano Carranza, o fotografías que por supuesto que se ve que son preparadas de una pareja consumiendo los chiles en nogada en un restaurante. O sea, son varios los insertos así, que es lo que demuestra que ya había un interés en presentar a los chiles en nogada como un producto de temporada muy atractivo para ser consumido, no solamente por los poblanos que se animaban a salir de sus casas a los restaurantes a comer chiles en nogada, sino sobre todo el turismo que nos visitaba.
Y así continúa el siglo XX con la inserción de la receta en libros, periódicos, revistas. Es incontable el número de publicaciones donde aparece la receta. Cuando llegamos al siglo XXI, este interés no ha decaído, sigue en aumento. Ahora, a nivel nacional, ya hay ese interés por el platillo. Hay tours, hay publicaciones, hay festivales, hay clases de cocina exclusivamente para aprender a hacer el chile en nogada. Existe ya como el chile en nogada como un producto perfectamente ubicado de nuestra culinaria, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Quiero decir que el año pasado me invitaron una televisora china a hacerme una entrevista sobre los chiles en nogada. O sea, bastante complejo el asunto y demás, pero bueno, ese es el interés. Ahora, por otro lado, cuando tú estás estudiando la historia de la alimentación, la historia de la gastronomía, la historia de las maneras de mesa, no te quedas con lo que dice la leyenda, no te quedas con las publicaciones ya existentes a la fecha. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Me hice un programa de actividades a donde iba a consultar cuáles eran las fuentes que yo sabía donde podía encontrar información. Y afortunadamente, Puebla, tanto por el cuidado que siempre ha habido acerca de la conservación de sus archivos de todo tipo, como la gran cantidad que hay de archivos, porque tenemos varios archivos a consultar, hemerotecas, fototecas y demás, empecé a hacer un levantamiento de información, hacerme una cronología, hacerme una bitácora de trabajo, porque muchas veces encontrar un dato me llevaba a otro archivo, me llevaba a otra fototeca. Y bueno, ¿qué fue lo que encontré? En el Archivo General Municipal de la Ciudad de Puebla está el expediente de la visita de Agustín de Iturbide a Puebla. Ahí, por supuesto que no está el menú de lo que se le sirvió. Está la lista de ingredientes de lo que se compró. Y en esta lista de ingredientes que está bastante detallada, en ningún momento hay chiles de tiempo como se llamaba antes, no hay esta riqueza de frutas que ahora conocemos proveniente de Calpan, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos y demás, no, y hay sí lo que tú vas a encontrar en los menús que precedieron al banquete de Iturbide. Carnes rojas, pescado, aves, embutidos y claro, especias y verduras. La fruta en estos tiempos era un lujo, que era lo que se hacía, pues se servía como postre. Entonces ahí y precisamente gracias a la consulta de estos banquetes, aparece un menú a inicio del siglo más o menos como de 1804, algo así, en el cual es el primer menú donde viene enumerado el tipo de platillos que se van a servir. Y es muy interesante porque si tú consultas los primeros recetarios que ya mencioné, La cocinera poblana, Novísimo arte de cocinar o Cocinero mexicano, los títulos que tú encuentras en estos libros son los que aparecen en este menú. Y si tú analizas los ingredientes que están en la lista de prevenciones, porque así se llamaban, para el banquete en honor a Iturbide, son los mismos. Entonces hay una secuencia, hay una historia lineal ininterrumpida en la cual tanto el consumo de ingredientes como las técnicas de preparación, como los gustos por la mesa y demás, incluidas bebidas alcohólicas, va a ser muy constante. Entonces, para mí fue me siento muy afortunada porque haber
encontrado este tipo de materiales que me ayuda a seguir construyendo cómo fue la alimentación en la ciudad de Puebla. Ahora, por supuesto que tengo que decir que no debe de ser lo único. Quizás hay otros materiales, quizás hay otros recetarios, otros libros que desafortunadamente no haya podido acceder a ellos. Pero hasta el momento, para mí, esto es lo que ha sido el chile poblano. Los chiles en nogada, un platillo de 3 siglos, sencillamente porque se puede analizar perfectamente la continuidad. También para el siglo XXI, lo que vamos a encontrar también son libros publicados que ya presentan una revisión no solamente de la receta, también de las leyendas, como el de Ricardo Moreno Botello o el que hace Elsa Hernández. O sea, ya hay un interés por ir un poco más allá de lo que realmente es el chile en nogada presentado como un producto que su sustento se genera alrededor de que fue servido en el banquete Agustín de Iturbide. Por favor, nuestra riqueza culinaria es inmensa. Las leyendas son lindas, son bonitas, los decires, pero solo hay que revisar todo lo que hemos consumido en casi 5 siglos en esta ciudad y no necesitamos de apuntalar algo que ya sabemos que de por sí es grandioso, como el chile en nogada. Ahora que habla, nos ha llevado en una especie también no quiero decir receta, pero sí de ritual en donde varios de productos, conceptos, ideas, hallazgos se han amasijado para dar como resultado esta charla que ahora nos da. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué tanto, y ya la ha contestado un poco, el chile en nogada se ha convertido también en un objeto de estudio que también se ha ido construyendo, porque la gastronomía tampoco era un asunto para estudiarse el maíz, por ejemplo, ya sea hay un abordaje hacia él, o hacia los moles, hacia el chocolate, hacia lo que llamamos la tríada gastronómica. Pero ¿qué tanto se ha ido construyendo también esta idea del chile en nogada como objeto de estudio? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil ha sido acercarse a él? Y también otra pregunta, maestra. Ahora que nos cuenta sobre esta perdurabilidad que ha tenido el gusto, el sabor, la construcción de un cierto paladar en este territorio que llamamos Puebla, ¿qué tan importante es reconocer entonces estos sabores como baluarte de una entidad, de una cultura, de una sociedad? Porque entonces al hablar de baluarte se habla también de responsabilidad, ¿no? Por conservar y seguir construyendo esos gustos. Mira, te contesto la primera pregunta. Sí ha habido muchas críticas de historiadores que hablan de que por qué la culinaria nacional no se ha revisado a fondo por parte de los historiadores que han escrito sobre la historia de nuestra nación ya independiente, de nuestra propia identidad y demás. Y sí, ellos critican que se haya hecho a un lado los recetarios, cuando en un recetario tú puedes encontrar no solamente una lista o una suma de ingredientes, sino también una suma de oficios de cocina y una suma de oficios de mesa. La importancia de los libros que ya mencioné es que ellos van a incluir en sus recetas platillos nacionales, ingredientes nacionales. No van a ser copia de las recetas. Sí hay, claro que las hay, de recetas españolas, de productos españoles, europeos o asiáticos, como tiene la culinaria poblana. Pero sí hay esa crítica de no haber volteado a revisar un recetario mexicano para hablar también de nuestra identidad, de nuestra personalidad como individuos, ya no me diga siglo XIX, sino siglo XX.
Y por otro lado también sí hay en el siglo XX esa tendencia a folclorizar los recetarios al incluir en las portadas de los libros o chinas poblanas o en los menús atehuanas. O sea, por un lado, no se estudia el recetario de una manera seria y formal como parte de nuestra identidad. Pero por otro lado, sí se ocupan aquellos símbolos que de alguna manera le van a dar esa vistosidad para que no es lo mismo que tú compres un libro con una tapa donde está una china poblana de principio de siglo a un libro donde solamente aparece la tipografía. Es como contradictorio el tema. Luego, la siguiente pregunta, ¿qué significa para nosotros los ingredientes del chile en nogada? Pues sí, por supuesto que significa que tenemos que poner atención en que el chile en nogada es un producto endémico, que solamente lo vamos a encontrar en una temporalidad, sí un poquito variable, que puede ser desde la segunda quincena de julio hasta la primera quincena de septiembre. ¿Por qué? Porque es cuando la fruta está, cuando está la nuez, cuando está la granada. Ahora, chile poblano o chile de tiempo, ahora puede haber todo el año, porque lo hay, porque se siembra en Zacatecas, porque bueno, ya hasta de China traemos chile en nogada, perdón, chile poblano, pero por eso precisamente en las recetas nosotros vamos a encontrar que dice chile de tiempo. No siempre dice chile poblano. Chile de tiempo, pues, ¿qué quiere decir? Que va a ser cierto tiempo el que vamos a consumir este tipo de chile. Ahora, ¿en qué está el compromiso de nosotros como ciudadanos? En que tenemos que pagar los precios justos por los costos de la fruta, por los costos de los chiles, el precio justo por las técnicas de preparación. A veces se dice, ay, es que está muy caro el chile. Bueno, se dice que está muy caro, pero no se piensa que hay todo un año de cultivo, de cuidado de los frutales, de la cosecha, si hubo una granizada, si hubo, me refiero a los chilares, excesos de lluvias y demás, pues son productos sensibles a ser afectados por el cambio climático. Pero eso sí, no queremos pagar caro, no queremos pagar el costo de lo que significa para los agricultores el ofrecer productos de primera calidad. Y que por otro lado, no tenemos que voltear a Calpan, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Santa Isabel, solamente en temporada de chiles en nogada. Necesitábamos hacer una labor de trabajo en estas comunidades de manera permanente y no solamente ir a tomar fotos, videos, reportajes, entrevistas cuando es la temporada, pues estas personas todo el año están tratando de llevar sus cosechas y lo mejor posible. Estamos hablando de los cuidados que se requieren. Y también ¿qué tanto me refiero a la inflación? Estamos dispuestos a pagar por un chile en nogada que muchas veces ya no se está pagando el producto como tal, sino se está pagando todo lo que conlleva el consumirlo en ciertos lugares, que hasta cierto punto limitan el acceso a otro tipo de personas que podían o quisieran estar consumiendo el chile porque los costos son muy altos. O sea, creo que equilibrar la balanza entre costo-beneficio sería lo mejor y eso es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser una voz que hable de por qué el chile en nogada es un producto endémico y el por qué nosotros tenemos que pagar los precios justos a los agricultores. Y ya por último, maestra, preguntarle después de todo esto,
que hemos hablado, estas miradas culturales, históricas, económicas, contemporáneas sobre lo que significa el chile en nogada, nos representa entonces como sociedad, digamos, poblana en este entendido que sí, seguimos siendo diversos, que hay mucha gente que viene de fuera, pero nos representa entonces todas estas historias que le giran alrededor a este producto. Mira, yo te invitaría a, como a todo mundo, a recorrer la ciudad y darte cuenta de la arquitectura que tenemos, no importa el siglo en que se haya realizado, de entrar a las iglesias, que ahí vamos a ver una gran manifestación de todo tipo de oficios para esos resultados que vemos, de que vayas al mercado y no te acabas lo que hay de todo lo que están ofreciendo, tanto los vendedores que son ya fijos como los propios que vienen con sus excedentes de cosecha cada vez que es la temporada y analizar la culinaria poblana. Nosotros tenemos alimentos para consumir en la mañana, al mediodía, en la comida, en la tarde y en la noche. Hemos consumido trigo y maíz casi 5 siglos. Hemos consumido todo tipo de ingredientes y estamos hablando de los que venían de la flota, en la flota española o en el galeón de Manila. Nuestro paladar está acostumbrado a estas especias, a esta contradicción de sabores entre dulce y salado. Hay que revisar la bibliografía, cuánta bibliografía se ha generado alrededor del chile en nogada y comentarios. Para mí, pues nos representa, porque eso somos, una cultura muy amplia en todos sentidos, una cultura con obras de grandes hombres a través de la historia y de los siglos. Estamos hablando 5 siglos casi de gastronomía o culinaria o comida o alimentación, como le quieras llamar. Y estamos hablando de 3 siglos del chile en nogada. Entonces, por supuesto que nos representa y se vale todo tipo de festivales, se vale todo tipo de reportajes, se vale todo tipo de publicaciones, siempre y cuando tengan el respeto hacia la gente, el respeto hacia la historia, el respeto hacia el esfuerzo y trabajo de los hombres que nos precedieron para que ahorita nosotros podamos consumirlo. Por ejemplo, nosotros vamos a comer chiles en nogada mañana en familia, todos juntos, platicando, y me da mucha alegría en que nosotros ya somos los padres, mi señor marido y yo, las hijas, los nietos, los bisnietos, ya somos 4 generaciones sentados a la mesa, y me da mucho gusto cuando los chiquitos ya se animan a probar un chile en nogada, ya empiezan a degustarlo y pueden decir si me gustó, no me gustó o cualquier comentario, pero creo que eso es lo que nos corresponde también a nosotros como poblanos, enseñar desde la casa, desde la familia, desde las personas cercanas a valorar los productos, a no decir, ay, bueno, sí tengo dinero para pagar un chile en nogada en cualquier restaurante. No, no es el dinero que tengas, es el valor que le das a lo que estás comiendo, que es el resultado de 3 siglos de un solo alimento, sin contar con lo que ya había mencionado, todo lo que podemos consumir a todas horas del día en Puebla. Así es. Pues yo le agradezco mucho, maestra, esta reflexión, este panorama tan rico y sobre todo estudiado e investigado de lo que significa el chile en nogada. También sé que para usted, de manera personal, como ahora nos cuenta, es un momento importante en el año. Así que me gustaría saber, para que la gente también tenga oportunidad de seguirle escuchando en otros espacios, si tendrá alguna otra actividad aquí en Puebla de manera presencial, virtual.
Usted me dirá. Sí, sí, mira, tengo varias actividades, algunas desafortunadamente no son abiertas al público, como la presentación de la temporada, que va a ser en una cadena de hoteles, como el festival de el Chile en Nogada que organiza el IMAC y otras instituciones. Ahí voy a estar con una conferencia también, con una aportación. En una entrevista también virtual de una investigadora que trabaja en las plataformas digitales y ahí promueve sus investigaciones. ¿Qué más tengo? Tengo como 6 actividades alrededor de los chiles en nogada y que voy comunicando en mi Facebook, que tú sabes que es una manera de llegar a un mayor público. Ahí voy anunciando lo que voy presentando para quien esté interesado en escucharme en estas reflexiones, en estos comentarios y que muchas veces puedo acompañar con imágenes. Estaré informando adecuadamente. Soy Lilia Martínez, así sencillamente en el Facebook. Y en Instagram soy liliamartinez.t o lilia.martinez también estoy publicando y en Cocina Cinco Fuegos. Son los perfiles que tengo en los cuales estoy trabajando de manera permanente. Así es. Así que yo le agradezco nuevamente. Nos quedamos con este buen sabor de boca. Mañana que disfrute el día que se reúna con sus familiares. Ya me imagino que van varios bocados que da al chile en nogada, pero que siga disfrutando y yo le agradezco nuevamente y seguimos en comunicación, maestra. Muchas gracias, querida Paula, por la invitación. Hasta Por luego. favor, consuman chiles en nogada en el lugar que sea de su preferencia. Hagamos que esta temporada sea memorable para todos, esta y todas. Gracias.